Hola, buenos días. Clase número 16, lunes 18 de mayo, Escuelas Económicas del siglo XX. Hoy día vamos a terminar ya la Escuela de Chicago, exactamente vamos a terminar con Milton Friedman. Vamos a ver su teoría de la función de consumo y su teoría monetaria. ¿Ya? Todo el mundo piensa de que la obra más importante de Milton Friedman es su teoría monetaria. La verdad es que la Academia de Ciencias Sueca le otorga el premio Nobel en el año 1976, ya habiendo escrito su historia monetaria de los Estados Unidos, no por su teoría monetaria, sino precisamente por su teoría de la función de consumo, que es considerado su obra maestra. Ya, y por eso se le da el premio Nobel y es el primer profesor de la Universidad de Chicago que gana un premio Nobel en economía. Ya en el año 1978, 2 años después, lo ganará otro profesor de la Escuela de Chicago que se llama Theodore Schultz, ya, que es experto en economía agraria. Lo cierto es que durante la mayor parte de los 2 siglos anteriores, el pensamiento económico había estado dominado por el concepto del Homo economicus, del ser humano económico, o el hombre económico, como algunos le dicen. ¿Ya? Este hipotético hombre económico se supone que sabe lo que quiere, sabe perfectamente cuáles son sus preferencias, por tanto elige lo que desea y no se arrepiente de aquello, las que pueden expresarse matemáticamente en términos de una función de utilidad, como esta, ¿ya? Como la función de utilidad que ven acá. Efectivamente, a medida que nosotros vamos consumiendo, los grados de satisfacción van disminuyendo hasta que decimos no queremos más. Y en ese momento dejamos de consumir el bien porque el sacrificio que estamos haciendo en términos de monetario, ya en nuestro análisis marginal costo-beneficio, el sacrificio es mayor que los grados de satisfacción o utilidad que vamos a obtener por el consumo de este bien. ¿Ya? Las opciones de este ser analítico, racional, maximizador de utilidades o grados de satisfacción están dadas por una serie de cálculos racionales sobre cómo maximizar sus niveles de satisfacción dados los recursos económicos disponibles que tiene. Y esto se puede ver en las preferencias cuando optan por manzanas sobre peras o optan por peras sobre manzanas, por acciones sobre bonos o bonos sobre acciones, ¿ya? Es decir, suponemos que estas decisiones se basan en comparaciones de utilidad marginal, ya, una más por fracción de tiempo, y esto va a ser el beneficio añadido que él va a obtener si gasta una unidad más de dinero en el consumo de ese bien. Y este sacrificio, él lo hace ya pensando en opciones alternativas disponibles de consumo que él podría realizar. Ahora, si bien esta es una representación idealizada de lo que pensamos que ocurre cuando se decide económicamente entre alternativas disponibles y la gente efectivamente tiene preferencias,
aun si éstas no pueden expresarse claramente a través de una función de utilidad o matemáticamente, como lo supone el Homo economicus. Generalmente vemos que las personas tienden, en principio, a tomar decisiones sensatas, incluso a veces si no maximizan utilidad. Entonces viene una pregunta y que tiene que ver: ¿por qué no representamos a las personas como realmente son? La respuesta es que la simplificación estratégica es la única forma en que podemos ordenar lógica y comprensiblemente la complejidad de la vida y la complejidad que hay detrás de la toma de una decisión. Y esta idea de esta racionalidad maximizadora que nos entrega el Homo economicus es una simplificación fructífera, porque además permite que el objeto de estudio, que es el ser humano, sea racionalmente explicable a través incluso de una fórmula matemática y sea predecible, no sea tan aleatorio, porque después de todo la economía lo que está tratando de hacer es construir a través de su discurso científico una ciencia, y la ciencia tiene que ser replicable y tiene que predecir que dados ciertos elementos se va a producir cierta consecuencia. Entonces necesitamos que el objeto sobre el cual nosotros construimos esa teoría científica no sea un objeto que se mueve en la locura aleatoria, sino en una racionalidad predictiva. El problema es hasta dónde podemos llevar esta simplificación estratégica que ha hecho la teoría económica. Keynes no atacó el concepto de Homo economicus en su obra, pero muy a menudo, y sobre todo en su obra máxima, la teoría general del año 1936, va a recurrir a teorizaciones psicológicas plausibles en lugar de análisis minuciosos de lo que implicaría una decisión racional. Es decir, Keynes no hace esas disquisiciones que sí harán algunos y que sí hace Milton Friedman en su teoría de la función de consumo. Para Keynes, parte de las decisiones comerciales estaban impulsadas por lo que él va a llamar los animal spirits, que lo nombra una sola vez en toda su obra. En el capítulo 12, parte número 7 de su teoría general. Al igual que Adam Smith, en su riqueza de las naciones, va a hablar en una sola parte de la mano invisible. Y todos hablan de la mano invisible. Lo nombra una sola vez. Libro cuarto, capítulo 2. En este sentido, Keynes va a preguntarse: ¿es aconsejable disminuir hasta tal punto el papel del Homo economicus? Porque si los disminuimos, en el fondo la economía deja de ser una ciencia predictiva y pasa a ser más una forma de arte, como la veía Keynes. Y esta es la gran diferencia entre Friedman y Keynes. No es necesariamente lo que la gente piensa. Es un problema esencialmente epistemológico, ya de cómo conocemos y cómo podemos construir ciencia. Friedman va a decir que no está de acuerdo
¿Ya? Es lo que plantea Keynes para explicar la toma de decisiones. Los animal spirits pueden ser cualquier cosa. La pasión, la emoción, la intuición, ¿qué cosa es? Y eso puede conducir a una aleatoriedad que no permite construir ciencia. Y lo que él señala, que la economía es una ciencia, pero no es una ciencia positivista, es una ciencia neopositivista. ¿Ya? De hecho, los dos máximos triunfos como teóricos surgen de la aplicación de la hipótesis del comportamiento racional a cuestiones que los economistas consideraban como ajenas a ellas. Y ahí aparece la hipótesis del ingreso permanente, que está en su teoría de la función de consumo, donde I es ingreso o renta, ingreso es originado por la fuentes de trabajo, yo tengo que trabajar para tener ingresos o hacer algo remunerado por un tiempo, y la renta son los ingresos que generan otro tipo de activos, una herencia, depósito, me regalaron 3.000 autos y los empiezo a vender y eso me generan ingresos, y que hay un ingreso permanente que es la proyección del presente al futuro que tienen las personas hasta un plazo de 24 meses, y el ingreso transitorio es las fluctuaciones que se van produciendo en esa trayectoria de ingresos. Y esta teoría, que usted la ve muy simplificada ahí, es una teoría importante para el cálculo económico. Y se transforma en un verdadero abismo entre los que defienden los bandos pro mercado y pro gobierno, porque los que defienden bandos pro mercado van a hablar de la racionalidad de los homo económicos, y los pro gobierno no confían, curiosamente, en la racionalidad y en la toma racional de decisiones económicas de los agentes económicos individuales, que son las personas. Esta hipótesis del ingreso permanente establece que el consumo no es una función del ingreso corriente, como había señalado Keynes, sino que es el resultado de un promedio entre el ingreso presente, ingreso transitorio, y el ingreso futuro, que es la proyección que yo hago de este ingreso presente en el tiempo, que es el ingreso permanente. Lo que equivale a decir que buscamos tener un nivel de consumo acorde con el ingreso esperado o proyectado en el tiempo. Por ello, tenemos épocas donde gastamos una mayor proporción del ingreso de lo que ahorramos y por tanto nos endeudamos. Y otras donde ahorramos más de lo que gastamos acumulado. ¿Por qué yo me endeudo en este presente? Porque yo sospecho o tengo el cálculo racional que estos ingresos que tengo hoy en día van a crecer y van a permanecer en el tiempo. Entonces estoy trayendo ingresos del futuro al presente y por eso me endeudo. Si yo pienso que en el futuro mis ingresos van a ser menor que el presente, tiendo a ahorrar más de lo que consumo. ¿Por qué? Porque en el presente se me va a producir un hoyo en términos de mi ingreso. Y por tanto yo lo que voy a hacer en este presente es ahorrar, esperando a que cuando llegue el hoyo yo lo pueda suplementar mis ingresos gastando mis ahorros. Por tanto, un cambio en el ingreso
solo genera un aumento en el consumo si creemos racionalmente que este cambio es permanente en el tiempo. Pues si suponemos que es transitorio, no aumentaremos nuestro nivel de consumo en el tiempo como lo establece a través de la propensión marginal al consumo, el porcentaje que de los ingresos yo gasto, apenas se incrementan mis ingresos. Gano 1 millón, paso a ganar 1,5 millones, pero pienso que en un año más voy a ganar medio millón, ese medio millón extraordinario que estoy ganando, de 1 millón a 1,5 millones, ese medio millón extraordinario lo voy a ahorrar, porque cuando me gane 500,000 pesos, voy a suplementar lo que me falta para mantener estable mi consumo con mis ahorros. Con esto, el consumo es un fenómeno estable que realizan las personas. Y no si gano de 1 millón a 1,5 millones voy a gastar el 80% de todo. ¿Ya? Que serían literalmente el 80% de 1,5 millones serían 1.200.000 pesos. Y solo ahorraría 300. ¿Ya? Con esto, el consumo es un fenómeno estable en el tiempo que se altera por fenómenos exógenos a las preferencias de las personas. ¿Y cuál puede ser un fenómeno exógeno que puede alterar mi consumo a través del tiempo? La influencia del gobierno. Con esta teoría, Friedman asume que todos somos racionales. La gente del Colo-Colo, las de la Universidad de Chiste, los Cruzados, los bertonianos, se supone que también son racionales, que tenemos expectativas, un pronóstico intelectualizado del presente y del futuro, y que por eso podemos decidir qué hacer con nuestra propia plata libremente. Entonces acá hay una consecuencia con un signo ideológico de una teoría económica, dado los supuestos sobre los que se construyó. La pregunta es ¿por qué la gente se sobreendeuda durante las épocas de burbujas con créditos para consumir autos, vacaciones, etcétera? Como la gente que estaba endeudada antes de la crisis social y antes de la crisis sanitaria, porque pensaba que en el futuro ganaría mucho más y simplemente querían traer parte de esa riqueza para ser consumida en el presente. Por eso ahorramos también en un plan de pensiones si creemos que recibiremos menos ingresos en el futuro que en el presente. De ahí viene ya en el año 1963 en pleno el desarrollo de su teoría monetaria. Acá hay 3 textos que son importantes. Uno del año 56, Estudios cuantitativos de teoría monetaria, 1960, un programa de estabilización monetaria, y en el año 63 su obra maestra de la teoría monetaria, que en el fondo es un libro de historia económica, que no lo escribió solo, lo escribió con una economista norteamericana llamada Anna Schwartz. ¿Ya? Él escribe un libro que se llama Historia Monetaria de los Estados Unidos, 1867 al año 1960. Acá, en este libro, lo que interesa es el capítulo 7 de esta obra. ¿Ya? Y este capítulo constituye un hito en la historia de las doctrinas económicas, dado que el diagnóstico, el tipo de análisis y conclusiones difieren
de lo planteado por John Maynard Keynes en su teoría general del año 36. Esta obra de Keynes fue escrita para entender y proponer políticas para salir de la Gran Depresión de 1929, y fue la obra sobre el tema más influyente hasta la aparición del libro de Friedman y Schwartz. Keynes atribuía la Gran Depresión, junto con Anna Schwartz, a una caída de la demanda agregada, y sugería que ésta se podría haber evitado con un aumento compensatorio del gasto fiscal, es decir, la variable G de la ecuación del PIB. I igual a C más I más G, algunos le ponen XN. Keynes no lo considera porque está hablando de una economía cerrada. ¿Y por qué? Porque el comercio internacional en esa época se había dislocado, se había desestructurado brutalmente, y que eso iba a durar mucho más porque después viene la Segunda Guerra Mundial. Friedman y Schwartz van a explicar que la Gran Depresión es por una política monetaria equivocada. Entre 1936 hasta 1963, la explicación de Keynes prevaleció en materia de políticas anticíclicas. Pero desde 1960 y con los 70, la teoría monetaria empezó a prevalecer, y según esta teoría, aumentos de precios proporcionales y un aumento de precios de inflación no tienen ningún efecto sobre el producto. Pero lo que le interesa a Friedman es señalar que en el corto plazo, aumentos de la cantidad de dinero en un contexto de crisis tienden a producir con ciertos rezagos aumentos del producto. Veía baja la tasa de interés y su impacto en la inversión y en el consumo de bienes durables, efectivamente. Eso lo podemos ver a través de las variables monetarias que apreciamos en el cuadro, que la cantidad de dinero en circulación, liquidez M1 y M2, comienza a bajar y las reservas bancarias comienzan a subir. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de dinero empieza a disminuir en Estados Unidos al momento máximo de la crisis, que el año 33 baja de 26 a 19, llegando el año 31 a 21, 20, va a la baja de 46 a 30, y que sin embargo las reservas empiezan a incrementarse, aunque sea poco. Incluso que en el año 34 se incrementaron más todavía. Lo que explica la escasez de dinero, falta de liquidez en el mercado, como las altas tasas de interés, lo que afectó el consumo y la inversión, y que los bancos a su vez no prestaran dinero, dado que temían no contar con las reservas para responder a sus ahorrantes en caso que estos retiraran su dinero, sus fondos ya depositados en el sistema bancario. Esto, según Friedman, fue lo que generó la depresión, la falta de liquidez. Friedman afirma que su teoría, con Anna Schwartz, es ante todo una teoría de la demanda de dinero.
Si bien las autoridades monetarias, en este caso los bancos centrales, pueden controlar la masa monetaria nominal, lo importante es la masa monetaria real, es decir, aquella masa monetaria que puede comprar efectivamente bienes. Es decir, lo que se puede comprar con una cantidad dada de dinero, el poder adquisitivo del dinero. El problema científico consiste en determinar las variables que afectan la demanda de dinero, esto es, los saldos reales retenidos por el público, que es M1, efectivo más reservas, más bancos, más depósitos a la vista, y M2, que es depósitos de ahorro, depósitos a plazo a 30 y 60 días. Según Friedman, la demanda de dinero es una función estable del ingreso real y del costo de oportunidad de retener saldos monetarios vía tasas de interés. En 1958, el economista neozelandés William Phillips señaló que existía una correlación o una relación entre dos variables, entre el desempleo e inflación. Estando alta la inflación asociada a un largo desempleo y viceversa. Durante mucho tiempo, los economistas trataron esta correlación como si fuera una relación fiable y estable, lo cual produjo un debate sobre en qué punto de la curva de Phillips se debía elegir el gobierno, más inflación o más empleo. En 1967, cuando Friedman pronuncia el discurso presidencial, porque era el presidente de la Asociación Norteamericana de Economía, señala que no hay trade-off o una disyuntiva temporal y permanente entre inflación y desempleo. La curva de Phillips planteaba una falsa disyuntiva que a la larga generaría más inflación y desempleo, lo que Paul Samuelson, Nobel del año 1970, llamó estanflación. Como Friedman llegó a esta conclusión, nuevamente aplicó la idea de conducta racional. Según Friedman, tras un breve periodo sostenido de inflación, la gente va integrando expectativas de nueva inflación futura, lo normal en sus decisiones, anulando cualquier efecto positivo de la inflación sobre el empleo. Por ejemplo, la inflación produce empleo cuando los precios aumentan a mayor ritmo que los salarios. Pero una vez que los trabajadores entienden que el poder adquisitivo de su sueldo quedará erosionado por la inflación, demandarán mayor aumento salarial por adelantado para evitar la brecha entre incremento de sueldo y precio. A consecuencia de esto, la inflación deja de producir empleo y por tanto ganancias al capitalista. La década de los 70 fue una década de inflación persistente que suministró una puesta a prueba de las hipótesis de Friedman. Esta inflación se pudo bajar y controlarse en la década de los 80, pero tras un elevado periodo de cesantía, la más alta desde la Gran Depresión. En el análisis monetario es decisivo la interpretación de los orígenes de la Gran Depresión. La distinción entre base monetaria, efectivo más reservas bancarias, que controla la Fed o el Banco Central de Estados Unidos, y la oferta monetaria, efectivo más depósitos bancarios. La base monetaria aumentó durante la depresión del 29, desde 6.050 millones en 1929 a 7.020 millones en 1933. Pero la oferta monetaria descendió de 2.660 millones a 1.990 millones. Esta divergencia refleja ante todo el efecto de la ola de quiebras bancarias y cuando la gente perdió la fe en los bancos. Empezó a guardar su dinero en efectivo bajo el colchón
en lugar de hacerlo en depósitos bancarios, y a su vez los bancos, ante la ola de quiebra de las empresas y el pánico de los depositantes, empezaron a mantener grandes cantidades de dinero en efectivo. Como consecuencia, los préstamos y con ello el consumo e inversión descendieron mucho. Según Friedman y Schwartz, la Fed pudo haber impedido la caída de la oferta monetaria acudiendo en auxilio de los bancos en quiebra en el año 30 y 31, con los cuales la gente no hubiera retirado los fondos depositados y con ello se hubieran mantenido el sistema financiero que generaba la liquidez en el sistema. Con ello, lo que estaba sosteniendo Friedman era que la política monetaria era efectiva y mejor que la política fiscal. ¿Por qué? Porque el dinero es gastado en su decisión de gasto por la gente, según sus propios criterios. Por el contrario, cuando hablamos de política fiscal o de gasto fiscal, esa decisión de gasto o de consumo es realizado por la autoridad, quien tiene intereses propios que a veces son distintos de la gente. ¿Y qué interés propio tiene un político? El de mantenerse en el poder. En el fondo es el debate entre el ejercicio de la libertad del individuo versus el control gubernamental. Hemos llegado hasta acá. Gracias.